Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, los que están sintonizando a través de Facebook Live. Es un gusto el poder estar en esta tarde dando nuestra inauguración dentro de la UAM Azcapotzalco, UAMedia y toda la coordinación que está realizando en la Semana Nacional de Educación Financiera con cada uno de nosotros. Es un gusto el poder estar participando, el poder estar en esta tarde con ustedes, y dentro de nuestra inauguración queremos darle la bienvenida también al doctor Abelardo Mariña Flores, quien está con nosotros, es coordinador de enlaces estratégicos. Bienvenido, doctor Mariña, es un gusto poderlo tener en esta tarde con nosotros. También se encuentra la doctora Beatriz García Castro, quien es secretaria académica de la UAM Azcapotzalco, y claramente también está nuestro rector de unidad, quien es el doctor Óscar Lozano Carrillo. Doctor Abelardo, no sé si gusta darnos unas palabras en esta tarde. Perdón, buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando, tanto en Zoom como en Facebook Live. Básicamente para darles la bienvenida, sí, a esta Semana Nacional de Educación Financiera que organiza Conducef y con la cual venimos colaborando ya desde el mes de septiembre, ¿sí? Nada más quisiera yo señalar que la UAM organizó paralelamente a las actividades de Conducef y en coordinación con ellos las jornadas de educación financiera que se llevaron a cabo durante septiembre y octubre. Tuvimos diferentes tipos de actividades, talleres, conversatorios, conferencias, en donde de ponentes tuvimos desde alumnos, ¿sí? Expertos en distintas áreas de las finanzas, y todo esto sirvió para ir, podríamos decir, calentando el ambiente, que creo que lo logramos, atrayendo el interés de muchos de los alumnos de la UAM, pero también de mucho público fuera de la UAM, ¿sí? A estas jornadas de educación financiera y a la Semana Nacional de la Educación Financiera. Entonces vamos a tener 2 semanas, la semana consta de 2 semanas este año, son prácticamente 15 días, y la UAM está participando en estas jornadas de educación financiera de dos maneras, organizando junto con otras instituciones un conjunto de actividades, son 12 instituciones especializadas en cuestiones financieras, desde casas de bolsa, la Asociación Mexicana de Bancos, etcétera, etcétera. Pero también estamos participando con actividades en donde tenemos la colaboración destacada de académicos de la UAM Azcapotzalco, que se incorporaron a estas actividades alegremente. El primero de ellos, el día de hoy, es el doctor Vidal Ibarra del Departamento de Economía, a los cuales les agradecemos mucho el haber aceptado la convocatoria que hicimos para participar en estas jornadas. Como vamos a ver a lo largo de estas 2 semanas, la educación financiera es un elemento fundamental se está volviendo un elemento fundamental de la vida cotidiana de todos los habitantes de un país, ¿sí? Entonces, estas jornadas tienen como objetivo introducir a la gente que no conoce, pero también ahondar los conocimientos de la población en su conjunto y de la comunidad en particular sobre distintos temas que tienen que ver con la educación financiera. Entonces, pues bienvenidos a todos. Les deseamos 15 días de mucho aprendizaje, ¿sí? Aquí estaremos nosotros también aprendiendo junto con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor Mariña. Doctora Beatriz García, quisiera darnos unas palabras. Y bueno, me da muchísimo gusto acompañarnos a todos, porque acompaño a la comunidad universitaria, a todos los que nos siguen desde fuera, en este evento que efectivamente, como ya lo dijo el doctor Mariña, fue coordinado junto con Conducef y la UAM y a otras instituciones que también participan en esto que es la Semana de Educación Financiera. Como ustedes saben, la educación financiera es justamente proveer de información, instrumentos y recursos, sobre todo en términos analíticos, para poder identificar lo que es el uso
de los recursos financieros. Se parece mucho al tema de economía, por supuesto. Si le quitamos la palabra financieros, estamos hablando de economía, pero en este caso específico son financieros para poder manejarlos de mejor manera, que nos ayuden y no nos estorben, que nos ayuden a generar condiciones de vida más armónicas para todos. Por ello es que es muy importante la participación de la universidad en términos de colaborar con la sociedad a que nos formemos mejor para conocer el uso de instrumentos financieros que nos posibilitarán facilitar el intercambio de mercancías y facilitar el bienestar social. Muchas gracias por estar aquí todos, gracias por tener la oportunidad de participar junto con ustedes en esta que es la primera participación de un profesor de la UAM Azcapotzalco en esta Semana de Educación Financiera. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Oscar Lozano, ¿le gustaría darnos unas palabras de bienvenida? Claro que sí, Elia, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y a todas. Saludo a la doctora Beatriz García Castro, la secretaria académica de nuestra unidad, al doctor Abelardo Mariña, el coordinador de enlaces estratégicos, y por supuesto al doctor Vidal Ibarra Puig, colega nuestro del Departamento de Economía, quien hoy nos comparte con su conocimiento en esta Semana Nacional de Educación Financiera. Ya por la mañana tuvimos oportunidad de ver la inauguración de estos trabajos por parte del doctor Oscar Rosado, el presidente de la CONDUCEF, con quien tuvimos a bien reunirnos hace algunas semanas y concertar precisamente esta colaboración que ya mencionan el doctor Abelardo Mariña y la doctora Beatriz García Castro. Hay una relación ya muy añeja con CONDUCEF, pero en esta ocasión, dadas las condiciones que la pandemia nos ha generado, pues se han fortalecido realmente. En esa reunión que tuvimos, acordamos el impulsar todos estos trabajos tan relevantes en torno a la educación financiera del país, y a partir de ahí surgió una colaboración muy interesante entre la UAM, o se profundizó esta colaboración tan interesante entre la UAM y CONDUCEF. El rector general nos había encargado el atender esta relación, y creo que llegamos a una muy buena presentación de la misma. No solo con las actividades que ya se han mencionado aquí, que han sido muy relevantes, en las que se ha volcado la comunidad universitaria y también comunidad no de la UAM, pero que es muy cercana a nosotros, con participaciones muy relevantes de mucha gente. Estamos ya llegando a los 3,000 participantes, por ejemplo, en el foro que se ha creado, es profeso para estos trabajos. La comunidad de económico-administrativas en la UAM, ¿no? De las licenciaturas en Economía y Administración que tienen, digamos, de inicio alguna referencia más relevante hacia la educación financiera, es la más grande que tiene la universidad. Pero tampoco está limitado a estas dos disciplinas, sino que cualquier otra de las licenciaturas en las que nosotros ofrecemos cobertura a nivel de educación superior, son 83 licenciaturas en toda la UAM y 17 en Azcapotzalco, pues pueden y están compartiendo de esta propuesta, ¿no? Estas jornadas por impulsar la educación financiera en el país que abordamos desde la UAM Azcapotzalco, muy cerquita del Departamento de Administración y sobre todo del Departamento de Economía, con el apoyo de One Media, han fortalecido muchísimo esta relación y han fortalecido muchísimo esta perspectiva. A mí realmente me complace que estemos hoy ya en esta semana que hace 2 meses se veía tan lejana, ¿no? Pues ya llegamos, ya estamos aquí con una conferencia súper interesante con el doctor Vidal Ibarra del Departamento de Economía, que celebro que nos acompañe y que seguramente será de mucho interés para todos y todas ustedes que están hoy aquí. Yo me adelantaba un poquito, decía las preguntas que se van a generar, pues yo la dejo ahí en el tintero. ¿Qué va a pasar con este incierto cierre de la elección en Estados Unidos, que seguramente tendrá un impacto? Ya comentábamos algo bien interesante, pero bueno, son muchos otros temas que aquí se estarán presentando. Esta es la
la propuesta de una institución pública como la nuestra, que se suma a las más de 300 que se mencionaron en la mañana de todo el país, que están trabajando en estos temas, y que con esto la UAM se pone también a la vanguardia, participa de esta, digamos, reflexión y de esta revisión de estos temas a nivel nacional e internacional. Muchas gracias por estar aquí a todos y a todas. Muchas gracias a Vidal y, por supuesto, al equipo de One Media que ha hecho posible este gran impulso a estos temas. Gracias. Muchas gracias a cada una de nuestras autoridades que el día de hoy nos acompañan para iniciar localmente nuestra inauguración. Estamos muy contentos en esta tarde de poder iniciar la Semana Nacional de Educación Financiera en conjunto con Guamedia. Así que, pues bueno, queremos dar la bienvenida al doctor Vidal Ibarra Puig, quien es el ponente de esta tarde. Dulce, adelante, nos vas a presentar su pequeña semblanza. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Dulce García y tengo el gusto de presentar al doctor Vidal Ibarra Puig. Agradezco antes que nada la participación de la UAM, la CONDUCEF y principalmente pues el equipo de Guamedia, ¿no? El tema que hoy expondremos será crisis financieras internacionales, estrategias bancarias y riesgos sistemáticos durante el periodo de 1982-2020, principalmente el impacto en México. Bueno, brevemente les explicaré un poquito de qué trata esto. Son crisis y crisis, bueno, el tema es crisis 1982, donde tocaremos causas, consecuencias, impactos, principalmente en México, así como las estrategias adoptadas por el sistema bancario internacional, pues para solventar estos posibles casos que pudieron haberse originado, así como las consecuencias que ahorita ha traído el COVID para el sistema financiero. Bueno, brevemente les platicaré de la semblanza del profesor Vidal Ibarra Puig. A mí me emociona mucho esto porque, bueno, yo tuve la oportunidad de ser su alumna y, bueno, el trabajo que él ha hecho pues durante 13 años como miembro, como un miembro destacado en la ONU, así como, bueno, sus aportes hacia el comité editorial, ¿no? Bueno, pero siendo más profundos, diré que es doctora en economía en el área de relaciones internacionales por la Universidad de Francia, en Noruega, como en Oslo. Y bueno, a continuación me dirijo a quien amablemente hoy pues nos acompaña, esperando que se encuentren tanto ustedes como sus familiares muy bien de salud. Y bueno, les comento al público en general que las preguntas serán plasmadas en el chat, donde las estará recopilando soporte técnico. Y bueno, sin más, doy la bienvenida al doctor Vidal Ibarra Puig, donde nos expone el tema crisis financieras internacionales, estrategias bancarias y riesgos sistemáticos durante el periodo de 1982-2020, el caso de México. ¿Ya se me escucha? Ya, doctor, muchas gracias. ¿Ya se me escucha? Sí. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues para mí es un honor estar en esta ocasión y haber recibido la atenta invitación y la aceptación para presentar esta ponencia. Quiero agradecer a la CONDUCEF y a las autoridades de la UAM, en primer lugar al doctor Oscar Lozano, a la doctora Beatriz García y al doctor Abelardo Mariña, colegas míos, por esta oportunidad que tengo de platicar con ustedes acerca de las crisis financieras internacionales, las estrategias bancarias y los riesgos sistémicos en México, el impacto que ha tenido sobre México estas situaciones. Cabe mencionar de manera muy breve que yo he realizado una investigación sobre el sistema financiero internacional en la década de los 80 en París. Tuve la oportunidad de entrevistarme con banqueros de primer nivel y después, cuando estuve como investigador en Naciones Unidas, estuve trabajando sobre temas del sistema financiero internacional.
Posteriormente, cuando estuve como investigador en la OCDE, en París, seguí trabajando el tema de las innovaciones financieras. De hecho, pues de toda esa investigación salió mi tesis de maestría del Colegio de México. Posteriormente, he tenido la oportunidad de trabajar 13 años en México en el sistema bancario financiero. He trabajado en casas de bolsa y me ha tocado trabajar en los bancos asesorando a niveles de director general y de director general adjunto, aunque también he tenido mi propia estructura a cargo. Valga esta presentación breve para que sirva como introducción a lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Sí? A ver, no está pasando la pantalla. Ahí está. Sí, Ok, gracias. gracias. Vamos a platicar en la primera parte el sistema financiero internacional de 1982 a 2007. En la segunda parte vamos a platicar qué ha pasado con el sistema financiero internacional de 2008 a 2018. Y en la tercera parte vamos a platicar acerca de cómo irrumpe el COVID-19 en el sistema financiero internacional y cómo lo ha afectado. En la última parte platicaremos una especie de conclusiones. En esta primera parte decíamos, ¿qué pasó con el sistema financiero internacional de 1982 a 2007? Aquí puesto un subtítulo, Adiós crisis financieras, bienvenidos los rescates. Algunos de ustedes recordarán el artículo de Carlos Díaz Alejandro que decía Goodbye Financial Repression, Hello Financial Crash. Me inspiré en ese artículo de Carlos Díaz Alejandro para ponerle este subtítulo y voy a explicar a lo largo de la exposición por qué este subtítulo. La primera gran crisis que analizamos del sistema financiero internacional va a ser la crisis de 1982. Los antecedentes de esta crisis fue que en 1973 hubo un boicot de los países de Occidente. No les querían vender petróleo hasta que se renegociaran los términos de esa venta de petróleo. ¿Sí? Decíamos, vino el embargo de la OPEP, encabezado entre otros países por Libia en 1973, y después en 1979 vino otra crisis petrolera por la caída del Shah de Irán. Ambos eventos provocaron que el precio del petróleo pasara en la primera vez de $2 por barril hasta $9 por barril. Y en el caso de la crisis del 79 llegó a ser de $12 por barril. De esta manera se generó mucha liquidez de dólares. Y quienes se dedicaron a manejar, a administrar esta liquidez fueron los bancos internacionales, fundamentalmente los Estados Unidos y los europeos. Y esto coincide con las estrategias bancarias internacionales de aquella época, la globalización, en particular, por ejemplo, el caso del Citibank. El Citibank se propuso en la década de los 70 ser el banco más grande del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos querían tener una sucursal en cada país que fuera un buen mercado financiero. Y de hecho, el lema del Citibank en aquella época fue Citibank, the bank who never sleeps. Citibank, el banco que nunca, estos bancos que se estaban expandiendo, se encontraron con la liquidez de los petrodólares y los recibieron. ¿Sí? Los árabes, los miembros de la OPEP árabes sobre todo, no los reciclaron porque ellos no tenían el sistema financiero adecuado, más otras cosas que podríamos platicar después. Y entonces lo reciclan los bancos internacionales. ¿Y hacia dónde lo reciclan? Ese dinero no se puede quedar parado. Y se recicla hacia muchos países en desarrollo, en particular América Latina. Aquí tenemos en este cuadro la cantidad de deuda de América Latina que estaba financiada por bancos. En 1970 era del 20% y va aumentando poco a poco hasta que en 1982
la parte de financiamiento de la deuda externa de América Latina era casi del 60%, ¿sí? En detrimento de las emisiones de bonos y de otras fuentes oficiales de financiamiento. De esta manera, México fue uno de los beneficiados de esta liquidez internacional. Pero muchos de estos préstamos fueron otorgados a tasa variable. De esta manera, cuando la tasa de los préstamos sube en la década de los 80, los pagos por intereses de la deuda de México, que eran aproximadamente de 56,000 millones de dólares, el monto total de la deuda externa, conforme aumentan las tasas de interés, aumentan los pagos, ¿sí? Y bueno, ahí seguíamos pagando poco a poquito. Pero después, ¿qué creen? El precio del petróleo baja. Y entonces se da la situación de que debemos, como decimos, debo no niego, pago no tengo. ¿Por qué? Porque teníamos una deuda, pero no teníamos ingresos, dada la caída tan fuerte de los precios del petróleo. Como expresó en un momento dado mi amigo en paz descanse, el licenciado Jesús Silva Herzog Flores, que en aquella época era el secretario de Hacienda, él llegó a decir, esto es un problema de caja. Pues sí, pero de una caja enorme, porque no había ingresos y no había recursos para pagar. México entonces decide hacer una moratoria selectiva sobre su deuda externa. Insisto en que fue una moratoria selectiva. No fue sobre toda la deuda externa de México. Fue únicamente sobre los préstamos de la banca comercial. No fue sobre las emisiones de bonos. No fue sobre los préstamos gubernamentales. No. Fue únicamente sobre los préstamos de la banca comercial. Antes de la moratoria de México, otros países de América Latina ya se habían declarado en moratoria, pero por lo pequeño de sus montos o porque el impacto no era muy grande, la banca comercial cometió una moratoria grande. Cuando pasa lo de México, entonces sí, ahí se preocupan. Y todo el sistema financiero internacional dice, se declaró México en moratoria y el riesgo era que otros países se declararan también y el sistema financiero internacional entra en pánico. Al mismo tiempo que México declara la moratoria, se da la nacionalización bancaria y al único banco que dejan operando es al Citibank. Todos los demás se nacionalizan. Y lo interesante de dejar funcionando el Citibank fue que el Citibank en épocas anteriores, cuando México fue sujeto de presiones por parte de la banca internacional, el único banco que se quedó en México haciendo negocios fue el Citibank. Cuando se nacionaliza la banca en 82, México nacionaliza y cierra las puertas de todos los bancos, excepto la del Citibank. Favor con favor, se paga. Aquí permítanme hacer una pequeña reflexión. ¿Qué es un banco? Y aquí tenemos el proceso crediticio. La promoción del crédito, su análisis, su otorgamiento, supervisión, recuperación e impacto contable. La promoción quiere decir en qué nicho de mercado estoy. Les voy a ofrecer mis productos. Análisis. Voy a ver cuáles a los que les ofrecí realmente pueden ser proyectos viables y que puedan pagarlos. Y luego les otorgo el crédito. Este crédito, que son los préstamos, son mis activos. Y los activos están respaldados por pasivo y capital. El capital, como sabemos, son las aportaciones de los accionistas. Los pasivos, en el caso de los bancos comerciales, van a estar generados fundamentalmente por los depósitos de los clientes, no se nos olvide. Los préstamos de los bancos no están hechos con el capital, están hechos con los pasivos de los clientes. Y después de esto viene la supervisión del crédito, que se cumplan las obligaciones, que se pague bien para que les podamos seguir prestando a los bancos, a las empresas, a los proyectos. Una vez que va avanzando el proyecto, se puede dar la recuperación del crédito, que puede ser una recuperación normal o una recuperación especial. La recuperación normal es cuando el acreditado paga todo su crédito tal como debe.
Tienes que pagar 10 pesos a finales de noviembre, paga sus 10 pesos. Otros 10 pesos a finales de diciembre, paga sus 10 pesos. Pero hay momentos en que los acreditados no pagan, ¿sí? Y esto ya le empieza a generar problemas a los bancos, porque, insisto, ese dinero no es de los bancos, es de los ahorradores. Y entonces los bancos establecen un procedimiento de recuperación especial. Yo fui gerente de supervisión y gerente de recuperaciones especiales en los bancos. Son algo especial. Es un trabajo muy bonito y no hay ningún caso idéntico a otro. Ok. Una vez que se hace la recuperación de crédito, puede generar 3 impactos en el banco. Si la recuperación es normal, genera ganancias. Pero si empezamos con problemas, entonces entra lo que se llama la calificación de cartera para distinguir los activos en riesgo. Permítanme dar un ejemplo muy rápido. Supongamos un banco que tiene 3 tipos de créditos, ahorita los voy a explicar. Esos créditos que se pagan normalmente sin ningún problema, esos les voy a dar la calificación de A. Después, aquellos créditos que tienen algunos problemas para pagarse, que se han atrasado y que el proyecto que se les financió no está muy bien, vamos a poner la calificación de B, que ya es un riesgo. Y finalmente una calificación de C, que vamos a poner a todos aquellos créditos que presentan serios problemas para recuperarse y para los cuales hay que crear reservas, porque a lo mejor algunos de estos créditos no se recuperan. ¿Y cómo se generan esas reservas? Pues las reservas se van a generar de las ganancias del banco, se va a apartar un poquito por si los créditos no se pagan, o con más aportaciones de capital de los accionistas. La banca de desarrollo opera de manera similar, nada más que la banca de desarrollo tiene 3 funciones adicionales, distintivas. Apoyan al sector privado en proyectos con más riesgo o con un plazo mayor de maduración. A la banca comercial lo que le interesa es recuperar el crédito lo más pronto posible, 5, tal vez 10 años. Más allá de 10 años es difícil que le entren al negocio, pero sí le entran. La banca de desarrollo también sirve como agente financiero del gobierno federal. ¿Qué quiere decir esto? Que contrata créditos en el extranjero que necesita el gobierno. Y también puede la banca de desarrollo servir como banca de inversión para las empresas a través de la tesorería de esta banca de inversión. Bueno, decíamos de la crisis del 82. Aquí la tenemos. Este es el índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva York. La crisis del 82, 1987, platicaremos en unos minutos de ella. Aquí está la crisis de 1994, otra vez México. Aquí está la recesión de Estados Unidos del 2001 y aquí está la gran crisis del año 2008. ¿Sí? Vamos a explicar esta grafiquita en lo que sigue. Hay una institución que se llama el Banco de Pagos Internacionales, el BPI, en donde están reunidos los bancos centrales empezaron con los países desarrollados, ahora ya están representados la mayoría de los países del mundo, ¿sí? En el Banco de Pagos Internacionales se creó un comité en el año de 1974 para generar unos criterios de supervisión bancaria. ¿Por qué? Porque en 1974, había habido una quiebra de un banco alemán. Y la quiebra de este banco alemán no solamente afectó al sistema financiero alemán, sino al europeo e incluso al internacional, a los bancos italianos y a los bancos de Estados Unidos. Por lo tanto, en el Banco de Pagos Internacionales dijeron, caray, algo está pasando en el sistema financiero internacional, hay que ponernos abusados. Y crearon unos acuerdos de Basilea con el objetivo de evitar riesgos sistémicos en los sistemas bancarios. No hay nada más nervioso que el dinero, ¿sí? Y si la gente se entera que un banco está mal,
inmediatamente va a sacar su dinero de ese banco. A eso se le llama una corrida bancaria o corrida financiera. Para evitar esas situaciones fue que se crearon los acuerdos de Basilea, los cuales se formalizaron en el año de 1988 a través del primer acuerdo de Basilea, Basilea I. Este acuerdo se dio, ¿sí?, en el año del 88, después de que se dio el lunes negro de 1987. ¿Sí? Aquí ya se empezaron a meter criterios de capitalización. Se estableció que el capital mínimo que deberían tener los bancos debería ser al menos el 8% de los activos ponderados por su riesgo. ¿Se acuerdan de la calificación que vimos B y C? Bueno, se hace una ponderación, se les da un cierto peso a cada uno de ellos y dice, ¿cuánto es el monto de los activos en riesgo? Entonces necesitamos el 8% de esos activos que sea el capital de los bancos. Los acuerdos de Basilea II, publicados en 2004, ¿sí?, que puso énfasis en el proceso de supervisión bancaria y en la disciplina de mercado basada en el suministro de información confiable. Después vino Basilea III, publicadas en diciembre de 2010. Y ojo, la gran crisis fue en el año de 2008. Una vez que ya había pasado el evento, a mejorar las regulaciones. Entre ellas, se incluyeron unas llamadas pruebas de estrés, de las cuales platicaremos más adelante. Aquí es importante mencionar que los mercados internacionales de capitales no están regulados. Lo que están regulados son los sistemas financieros nacionales. El sistema financiero de Estados Unidos, el sistema financiero de Canadá, de Francia, de Alemania, el de México. Pero muchas operaciones que se hacen en los mercados internacionales de capitales, como vamos a ver posteriormente, no están reguladas y generan riesgos para los bancos, de los cuales no se avisa muchas veces a las autoridades. La crisis del 82 vino acompañada. La crisis del 82 vino acompañada de una serie de tendencias. En primer lugar, Estados Unidos dejó de ser un proveedor neto de fondos y fue un tomador neto de fondos. Provocado esto por su doble déficit, el déficit fiscal y el déficit de cuenta corriente. Y también cada vez había más competencia entre los sistemas financieros, la City de Londres con Nueva York y luego también París. Entonces hubo una redefinición del medio ambiente regulatorio, ¿sí? Aparte de esto, algunos países abrieron sus mercados financieros. Por ejemplo, Japón, que lo había tenido cerrado, pero lo abrieron sobre la base de la reciprocidad. Yo te dejo entrar y tú me dejas entrar. Ok. U otros países, por ejemplo, Corea, abrieron su sistema financiero de una manera muy, muy interesante. Dejaron entrar a las instituciones financieras internacionales, pero a condición de que contrataran personal local en puestos directivos. Y esta proporción de personal local, de personas coreanas, debería ir aumentando con el paso de los años, de tal manera que en un cierto lapso de tiempo, todo el banco pudiera ser administrado por personal originario de Corea. También en la década de los 80s se dio la aparición en gran escala de las tecnologías de telecomunicaciones. Por ejemplo, yo coincido con el análisis de algunos colegas que la crisis del 87, el lunes negro, fue provocado en parte por estas tecnologías de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque entraron unos programas automáticos de compra-venta de acciones. Esto quiere decir que cuando estos programas detectaban que había venta de acciones de una cierta empresa, los programas lo detectaban y decían, es momento de vender.
¿Por qué? Porque la cotización se está yendo para abajo. Antes de que baje mucho, hay que vender. Y entonces así, varias corredurías sacaron órdenes de venta cuando unas acciones empezaron a bajar. ¿Qué provocó esto? Que todo el precio de los precios de las acciones se fueran para abajo. Creo yo, insisto, que eso fue uno de los elementos que incidieron en la caída de las bolsas en 1987. Pero también, como mencionábamos, la competencia entre los diversos mercados financieros, dando lugar a la liberalización de las actividades financieras. Aquí debo de mencionar que había una ley, la ley Glass-Steagall, que fue derogada en 1999 y que separaba a la banca crack del 29, se llegó a la conclusión de que se originó porque los bancos realizaban operaciones tanto de banca comercial como de banca de inversión. Entonces, la ley Glass-Steagall, que salió en la década de los 30, separó las actividades de banca comercial de las actividades de banca de inversión. En 1987, en agosto, llega el señor Alan Greenspan a la Fed y apenas estaba acomodándose en su sillón cuando paz, el lunes negro. Pero ya había habido avisos, de una probable crisis. Aparte del banco Hallstatt que mencionamos, el Continental Bank of Illinois en 1984 se declaró en quiebra. Y luego después hubo la crisis de los Savings and Loans de 1983 a 85 en los Estados Unidos. Esto ya debería haber llamado la atención de las autoridades, sobre todo de Estados Unidos, de que algo en el sistema financiero estaba mal. Bueno, cabe mencionar que uno de los Savings and Loans que quebró era propiedad del hijo del presidente Bush y también fue rescatado. El caso del Continental Illinois es muy interesante de analizar porque por primera vez en la historia la Reserva Federal garantizó el reembolso íntegro de depósitos y préstamos. Como sabemos, a esto se le llama el prestamista de última instancia. Y esto generó una gran confianza en el sistema financiero, es cierto. Un banco no se va a poder ir a la quiebra porque lo va a rescatar la Reserva Federal. Pero la Reserva Federal no es más que un instrumento, ¿sí?, de una serie de políticas e incluso no es más que el canalizador de fondos públicos. Entonces, al garantizar el reembolso, esto le dio una pauta de seguridad al sistema, es cierto, pero también abrió la puerta a esquemas de excesiva confianza. Los savings and loans, $2,000 millones. Y ojo, ese rescate, ¿de dónde salió? De la bolsa de los contribuyentes de Estados Unidos. En este periodo del 80 al 88, también surgieron muchas innovaciones financieras. ¿Por qué? Porque los bancos querían deshacerse de esos activos tóxicos, así se les llama, que tenían en sus balances producto de la moratoria de México y de otros préstamos que se degradaron. Entonces, a mí me tocó trabajar en Naciones Unidas sobre estos esquemas de debt equity swaps, intercambio de deuda por acciones, ¿sí? Y también se crearon otras innovaciones, como fueron las opciones, los futuros, los forwards o los derivados. Perdón. Doctor Ibarra, Doctor Ibarra,
tiene micro. A ver, ahí está otra vez. Ahí Muchas estoy. gracias. Ok. Sí, doctor. ¿Quieren que Gracias. repita algo? ¿A partir de dónde repito? ¿Me escucharon? ¿Este? Ahí está bien, profesor. Muchas gracias. Sí, profesor. Muchas ¿Aquí me gracias. sigo ya? Sí, Ok. por favor. Muchas Gracias. Gracias. Entonces decíamos, en la década de los 80 se crearon muchas innovaciones financieras y también entre ellos los derivados, ahorita vamos a platicar de ellos, pero también se crearon innovaciones muy riesgosas, como los bonos basura o bonos chatarra. Ustedes recordarán que hace 2 meses se declararon a los bonos de Pemex como bonos chatarra, es decir, bonos especulativos. No pasa mi pantalla. No pasa mi. A ver, voy a dejar de compartir pantalla, permítanme un minuto. Estoy enviando la presentación a los coordinadores. Muchas gracias, profesor. ¿Podrían seguir contándonos acerca de este tema? Nos estaba contando acerca del caso de México y Pemex. Por favor. Ok. Entonces, a ver, ya está funcionando otra vez. ¿Ya me ven? No, profesor, no se ve en la pantalla. A ver. A ver, ¿ya me ven? No, profesor. ¿Podría seguir con la presentación, aunque sea pues conversando? Por favor, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces decíamos los bonos chatarra de Pemex fue clasificada sus emisiones como bonos chatarra o bonos basura. ¿Sí? Posteriormente, también se han dado una serie de situaciones en aquella época, como fueron las compras hostiles, ¿sí? Y la titularización de instrumentos de deuda. ¿Esto qué quería decir? Que si un banco le prestaba $100,000 a una empresa, este préstamo de $100,000, él lo partía en bonitos de $10,000. Y estos bonitos de $10,000, él los vendía a otros intermediarios financieros para que ellos recibieran los réditos de ese préstamo. Con esto lo que se lograba era diversificar el riesgo y aparte al momento de la venta se recuperaba parte de la inversión. En el año de 1995, permítame comentar, después de esta ola de innovaciones financieras, los bancos internacionales, el sistema financiero internacional, aprovechó la globalización y en particular en Singapur se abrió un centro financiero. Ahí el Banco Barings de Inglaterra abrió una sucursal. Esta sucursal tuvo una mala supervisión, de tal manera que el banco se fue a la quiebra, ¿sí?
¿Qué fue lo que provocó la quiebra? ¿Malas decisiones o avaricia desenfrenada? Hay una película que trata este caso. El título a mí no me gusta. Se llama El estafador. ¿Sí? Pero también está un libro que se llama La cuenta 88888. Este libro fue escrito por el señor Nick Leeson, que fue el operador, el gerente operador de este banco allá en Singapur, y en él narra todo lo que hizo y que llevó a la quiebra al banco. La importancia también de este banco fue que en esta institución estaban los depósitos de la familia real inglesa. En la década de los 90, los sistemas financieros nacionales de los países en desarrollo más exitosos fueron vistos como un buen coto de caza para el sistema financiero internacional. Aparte de que estos sistemas financieros querían atraer inversión extranjera en sus sistemas financieros, fueron presionados por Estados Unidos para liberalizar sus cuentas de capitales y que entraran las inversiones financieras externas. El problema está, según señala Stiglitz, ¿sí?, que cuando hay algún problema, lo que hacen estos bancos es retirarse inmediatamente y dejan sin dinero a esos mercados de capitales. Como un resumen de esta época de especulaciones y de creación de innovaciones financieras, muchas de ellas con mucho riesgo, está el dicho del señor Iván Boesky, que en su momento se le llamó el rey de los bonos chatarra. El dicho del señor Boesky era: la codicia es sana. A partir de la década de los 90, se da un reacomodo del sistema financiero internacional. Los inversionistas institucionales, como son los bancos, las sociedades financieras, compañías de seguros y de reaseguros, vieron que llegaban unos nuevos socios cada vez más grandes, los fondos de inversión, tanto públicos como privados. Y además llegaban unos nuevos competidores, los bancos chinos. En la tablita, que no sé si puedan ustedes ver, que aquí aparece en el cuadro que yo tengo, están los 20 mayores bancos del mundo por activos en el año 2000. En el año 2000 había un banco chino entre los 20 más grandes del mundo, el Industrial Bank of China. Para el año 2011 ya eran 4 los bancos chinos entre los 20 mayores bancos del mundo. Esto nos habla de la pujanza de estos bancos. Después tenemos los fondos de inversión. Los fondos de inversión privados manejan muchísimo dinero. Si pueden allá anotar ustedes en una hojita, anoten la siguiente cantidad: 3,817,100. Repito, 3,817,100. Son 3,817,100 millones de dólares. Esa es la cantidad de dinero que en el año de 2011 manejaba el fondo de inversión privado BlackRock. De ese tamaño son los fondos que ellos manejan. O sea, este fondo de inversión manejaba en aquella época 3.8 millones de dólares. El tamaño de las 5 mayores economías de América Latina. Es decir, si sumábamos el Producto Interno Bruto de Brasil, México, Argentina, Venezuela y Colombia, todo ese Producto Interno Bruto era más o menos lo que manejaba el fondo de inversión BlackRock. Y significaba también, en otras palabras, de toda América Latina, era el 4 veces el Producto Interno Bruto de América Latina si incluimos los fondos de pensiones. En otras palabras, si a los fondos de inversión, que ya los vimos,
le sumábamos los fondos de pensiones, todo ese dinero era 4 veces el Producto Interno Bruto de América Latina. De ese tamaño son las cantidades de dinero que se manejan en los mercados internacionales de capitales. Por el lado de los fondos soberanos, en el año de 2014, el fondo más grande de inversión era el fondo noruego, ¿sí? Después seguía un fondo de Arabia Saudita, el fondo de los Emiratos Árabes Unidos, y después venía un fondo de inversión chino. Y dentro de los 10 primeros de los principales fondos soberanos de inversión, 4 de ellos eran chinos. Para que vean la importancia de China en el año 2014. Se hicieron cálculos, ¿sí? De tal manera que el dinero que acumulaban los fondos de inversión más los fondos de pensiones alcanzaba para comprar todas las empresas que cotizaban en las bolsas en el mundo. Todas pudieron haber sido compradas con lo que manejaban los fondos de inversión y los fondos de pensiones. Pero ellos, aparte de dedicarse a financiar empresas, también financian la deuda de los países en desarrollo. Por ejemplo, Japón, que en aquella época, en el año 2008, su deuda ya era el 180%, más del 180% de su Producto Interno Bruto, era financiada por estos fondos, por los mercados internacionales de capitales, lo mismo Italia, y también se financian los desbalances en cuenta corriente, ¿sí? Entre ellos el de Estados Unidos. Pasemos a la segunda parte. El sistema financiero internacional de 2008 a 2018. Una nueva crisis y un nuevo mundo. Cuando ocurre el año del 2018, la crisis se origina en el año 2007 con la quiebra de Lehman Brothers. Y esta crisis del año 2008 fue una crisis que empezó en el sector real y se pasó al sector financiero. Comenzó en el sector real porque comenzó en el sector de los préstamos hipotecarios. Cuando era la crisis del año 2001, las tasas de interés bajaron muchísimo. Y entonces, el hecho de que hayan bajado mucho permitió que mucha gente que antes no tenía acceso a los préstamos hipotecarios o a cierto tipo de préstamos hipotecarios, al estar las tasas de interés tan bajas, pues pudieron acceder a los créditos hipotecarios. Es decir, estaba la tasa de interés tan baja que se prestaba prácticamente por debajo de la tasa de interés preferencial, la prime de Estados Unidos. Por eso se les llama préstamos subprime. Pero ¿qué pasó? Se le prestó dinero a esta gente y después las tasas comenzaron a subir. Y si estas personas pagaban $500 mensuales de sus intereses, como eran préstamos a tasa variable, como se estila mucho en Estados Unidos, al aumentar las tasas de interés, estos $500 mensuales se volvieron $600, $700, $800, $900 o más. De tal manera que empezaron a darse insolvencias en el sector hipotecario de Estados Unidos. Pero no es solamente la falla en el sistema hipotecario. Quienes prestaron el dinero fueron los bancos. Y es ahí donde se da el brinco del sector real al sector financiero de la crisis. ¿Sí? Los bancos empiezan a declarar que muchos de estos créditos no se pagan, pero además, aprovechando las innovaciones financieras, habían hecho paquetes. ¿Recuerdan cuando hablamos de un préstamo de $100,000, partirlo en bonitos de 10?
Pues lo mismo hicieron con esos préstamos hipotecarios. Los juntaron en bolsitas y dijeron, aquí vamos a meter un préstamo hipotecario de aquí, este préstamo de acá, y los voy a vender en los mercados internacionales de capitales. Y ahí llegaban otros bancos y compraban esos paquetes. Y en esos paquetes había de dulce, de chile, de manteca, de guayaba, de lo que ustedes quieran. No estaban sujetos a una supervisión. Y entonces, cuando los agentes financieros internacionales de otros países se llevan estos paquetes, cuando se declara la moratoria en Estados Unidos por parte de los adjudicados de crédito que dicen, ya no te puedo pagar, el afectado no es solo el sistema financiero de Estados Unidos, sino los estados financieros, sino los sistemas financieros de aquellos países cuyos bancos compraron estos paquetes. Y entonces se decidió rescatar al sistema financiero. Y se creó un instrumento que se llamó el Bad Bank. Es una sociedad pública que gestiona los activos en riesgo de los bancos a los que se haya inyectado dinero público. ¿Qué quiere decir esto? Un banco estaba en problemas, entonces la Fed le metió dinero, o el gobierno estadounidense le metió dinero y retoma esos activos que estaban en problemados y los saca del balance del banco. Al sacarlos del balance del banco, el banco aparece como un banco que está generando ganancias, como un banco normal. Sí, porque todos esos activos tóxicos ya los sacaron. ¿Sí? Y esos activos tóxicos o activos en riesgo comienzan a administrarse y si se recupera parte del crédito y salen de riesgo, se regresan al banco. Si no, a ver qué se hace con ellos. Pero se quedan fuera del balance. Estados Unidos apoyó con 750,000 millones de dólares para la creación del Bad Bank, además de inyectar dinero a compañías como General Motors y Chrysler. Alemania también aprobó un proyecto para un Bad Bank en el año 2009, lo mismo hizo Irlanda, lo mismo hizo España. Y todos estos países, qué bueno que apoyaron a los sistemas financieros, pero ¿qué creen? ¿De dónde salió el dinero? De los contribuyentes. Los contribuyentes rescatando a los sistemas financieros. En la crisis del 2008, es de notar que faltó coordinación de las políticas monetarias y financieras de los países desarrollados. Tampoco las instituciones internacionales, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco de Pagos Internacionales, la OCDE, nadie se coordinó para afrontar la crisis. Por eso también tuvo un impacto tan fuerte. A raíz de esto fue que se dieron los acuerdos de Basilea, los tres, ¿se acuerdan que los mencionamos? Y por otro lado se hizo una reforma financiera en Estados Unidos por parte del presidente Obama y que consistió de 6 grandes rubros. Proteger al usuario, disposiciones para que aquellos bancos que creían que eran demasiado grandes para quebrar, porque podían arrastrar a todo el sistema financiero, estuvieran sujetos a una más estrecha vigilancia. También que las operaciones que realizan entre ellos los grandes bancos fueran vigiladas. Un punto muy importante también fue el rol de las calificadoras, verificar qué estaban haciendo, por qué no avisaron que había activos en riesgo. ¿Sí? Y se dieron nuevos instrumentos a la Fed para supervisar y proteger al usuario. No me voy a detener en todos ellos, simplemente quiero señalar que las agencias calificadoras de crédito, las agencias calificadoras, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, iban a estar sujetos a una mayor responsabilidad. E incluso
podrían ser demandadas si irresponsablemente se equivocaban al revisar la información clave al calificar a una empresa, el crédito de una empresa, o a una empresa para otorgarle crédito. Y aquí viene lo siguiente. ¿Por qué a Pemex no lo calificaron con riesgo? Si ustedes revisan los estados financieros de Pemex desde el año 2005-2006, Pemex ya estaba en graves problemas financieros y las calificadoras nunca sacaron una nota de advertencia. Y lo explicaban diciendo, bueno, nos apoyamos en la información que da la empresa, pero además Pemex está apoyada por el gobierno mexicano. Pero ahora sí, ya le dieron una mala nota a las emisiones de Pemex. De hecho, son notas altamente especulativas, notas, bonos, chatarra. ¿Sí? La nueva Fed es otro punto que trato brevemente. Como comentábamos, ganó poderes para supervisar a las firmas financieras importantes y puede supervisar a todos los bancos de todos los tamaños. Adicionalmente, crea una oficina de protección financiera al consumidor. Todo esto para evitar que, por ejemplo, muchos pequeños ahorradores perdieran su dinero por culpa de los malos manejos de los bancos. Hablamos de los derivados. Permítanme explicar muy brevemente qué es un derivado. Un derivado es un instrumento financiero el cual está vinculado a un activo que se le llama activo subyacente. Por ejemplo, el arroz. El arroz sube y baja de precio. Bueno, entonces yo formo un derivado. Las ventas a futuros del arroz o las opciones del arroz. Pero no solamente son commodities y otros. También puede hacerse un derivado sobre los índices de las bolsas de valores y comenzar a apostar si va a subir o si va a bajar un índice de una cierta bolsa de valores. Es decir, entramos en una economía casino. Y así como hay gente que le apuesta a favor de que va a bajar, hay gente que le apuesta a favor de que va a subir un índice, y ahí está la economía casino. Se ha tratado de regular este mercado de derivados, pero lo único que se ha logrado es regularlo en Europa, en los mercados nacionales y en Estados Unidos, pero no en los mercados internacionales. Hablábamos de los surgimientos de los nuevos competidores a nivel internacional. En el año 2015, de las 10 empresas más grandes de todo el mundo, 7 eran de servicios financieros. Y de esas 7, 4 eran chinas. Y solamente dos eran de Estados Unidos. Y hablando únicamente de las instituciones financieras, las otras eran empresas en su conjunto. De las instituciones financieras, las 15 más grandes en el mundo en el año 2015, entre ellas había 4 chinas. Insisto, el rol de China en los mercados financieros internacionales es cada vez más grande. Por el lado de los fondos privados, pues ya vimos, está BlackRock y otros que manejan muchísimo dinero. Por el lado de los fondos nacionales, de los fondos soberanos, como se les llama, destaca, por ejemplo, el Fondo Soberano Noruego, que es el más grande del mundo, y es un fondo que gestiona el dinero que el Estado recauda con la venta de petróleo. Y su objetivo es maximizar las pensiones de los noruegos. Cuando un noruego se pensiona, no se pensiona con 2,000 pesos, ni con 3,000 pesos. Se pensionan con miles de dólares al mes. Cabe mencionar, este fondo se creó cuando Noruega, que era un país, de hecho eran conocidos como los pobres de Europa, descubre petróleo y se vuelven los ricos. Y entonces dicen, vamos a
pues si ya somos ricos, vamos a estar en el club de los ricos, en la OCDE. Y la OCDE les dijo, sí, entren, siempre y cuando creen un fondo de reserva con todo ese dinero que están ganando del petróleo. Y crearon ese fondo soberano. Esa es la historia, el origen de ese fondo. Precisamente mi director de tesis, el doctor Jean-Claude Chouraqui, que fue el director de políticas macroeconómicas en la OCDE, fue de los que dio a Noruega para su incorporación a la OCDE. Pero estos fondos de inversión apuestan en todo y contra todo, ¿eh? Por ejemplo, se ha mencionado que en la crisis de las monedas asiáticas de la década de los 90, el señor George Soros, que de por sí ya tenía sus miles de millones de dólares, apostó a favor o en contra de las monedas asiáticas y triplicó su fortuna, cuando menos. Y han jugado también contra la moneda china, contra yuan, entre otras. Ahora, pasada la crisis del 2008, ya nos estamos recuperando, ya hay oportunidades de negocio, pues no mucho, porque la economía internacional desde el año 2012 ha entrado en una atonía. Estados Unidos sigue con tasas de crecimiento del 3,5%, que bueno, no es malo, sobre todo comparado al tamaño de monstruo que es Estados Unidos, pero China tiene el doble de tasa real de crecimiento. Y cuando estamos hablando de si hay oportunidades de negocio, recordemos el caso de las bolsas chinas. Se globalizaron, se abrieron a las inversiones extranjeras a finales del año 2014. Bueno, pues a partir del año 2014, la bolsa de Shanghai y la bolsa de Shenzhen comenzaron a subir. Y alrededor de junio del año 2015, cuando ya habían calentado las bolsas, vino una gran toma de ganancias. Es decir, hicieron que subieron el precio de las acciones. Cuando estaban ya muy altas, vendieron las corredurías internacionales, tomaron sus ganancias y se fueron. ¿Saben cómo se le llama eso? Bienvenidos al capitalismo. Y bueno, aparte de invertir en bolsas, ¿sí? Los agentes financieros internacionales invierten, como decíamos, en commodities, en oro, plata, en los alimentos, maíz, trigo, sorgo. En todo están buscando negocios. Es en este contexto que llega la crisis del COVID-19. Trump impulsó una serie de cambios en la en la reglamentación financiera de Estados Unidos. Pero el Congreso lo frenó. Trump le llamó la gran reforma financiera del siglo XXI, pero no hizo nada realmente. Quedó prácticamente igual, afortunadamente. Cuando llega el COVID-19, ¿sí? Pone en jaque a los sistemas de salud de varios países, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil. Estados Unidos a la fecha rebasa los 233,000 fallecidos. ¿Por qué? Porque sus líderes han minimizado la gravedad de la situación, ¿sí? No usan cubrebocas, etcétera. Y además, otra vez, no hubo una respuesta coordinada, ni de la OCDE, del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial, ni del Banco de Pagos. No hay una respuesta coordinada para atacar la crisis. Los únicos que actúan de manera coordinada son los europeos a través de la Unión Europea. El FMI ha ofrecido algunos alivios, 50,000 millones de dólares a través de servicios financieros de emergencia. De esos 50,000, 10,000 millones estuvieron a disposición de los países más pobres, libres de intereses, mediante el servicio de crédito rápido. El Salvador, la República de El Salvador, ha sido uno de los beneficiarios. La crisis significa que no va a haber ventas. Y si no hay ventas, no hay ingresos. Y si no hay ingresos,
no hay dinero para pagar. Eso genera presiones en los bancos. Pero por otro lado, los agentes financieros privados, al ver las malas perspectivas de la economía, comienzan a cambiar su riqueza de moneda local a moneda extranjera y comienzan a presionar al tipo de cambio. Al presionar al tipo de cambio, al devaluarse poco a poco, se genera una inflación, ya que los insumos que se importan ahora salen más caros. Todo este panorama hizo que las acciones, los títulos accionarios de los bancos internacionales se cayeran ante las malas perspectivas de negocios y de probables problemas en los bancos. Las acciones de Citibank en Nueva York pasaron de valer más de $80 en enero a $44 a finales de marzo. Los ADRs de Sumitomo Mitsui en Nueva York pasaron de $7.5 a 5.09 y los ADRs de Société Générale de Francia pasaron de $7 a $3.4 a negociarse en Nueva York. Actualmente, para impulsar la economía, la Fed ha disminuido muchísimo la tasa de interés, de tal manera que las tasas hipotecarias en Estados Unidos registran el nivel más bajo en 50 años. La firma hipotecaria Freddie Mac, ubica su tasa de interés en 2.8%. Con respecto a México, se aplican los criterios de Basilea III. Estos criterios de resiliencia o de estrés que decíamos. Estos criterios de estrés se hacen ejercicios sobre los balances de los bancos, sobre qué pasaría con diferentes escenarios económicos, que son desaceleración de la economía, ¿sí? Una mayor contracción de la economía nacional, desaceleración de la economía mundial, mayor contracción de la economía nacional y volatilidad en tipos de cambio y otros escenarios. Afortunadamente, estas pruebas de estrés realizadas sobre el sistema bancario mexicano han resultado en elementos positivos para la banca, es decir, está bien protegida en términos de capitalización. Para el futuro, ¿qué es lo que espera? Este año Estados Unidos va a caer más del 4% y se va a recuperar 3.1% en el año 2021. China, el único que va a tener crecimiento positivo este año, junto con tal vez Vietnam. China va a tener 1.9% de crecimiento en el año 2021, 8.2% de crecimiento. México tuvo el año pasado 0.3% negativo, este año va a caer otra vez 9%, y el año que sigue se va a recuperar 3.5%. ¿Qué hay que hacer? Prepararse para una crisis. En este sentido, lo que nosotros proponemos es que se dé la pauta para crear un probable bad bank otra vez, ¿sí? Para ayudar a los bancos, que se den facilidades fiscales, no con donaciones, sino facilidades de pago, sistemas de protección a los ahorradores como el IPAP, hay que reforzarlos, hay que seguirlos vigilando, ahorita les voy a decir por qué, y que los bancos centrales abran líneas de apoyo a los bancos comerciales a fin de que canalicen crédito para las empresas y refuercen sus balances para evitar corridas financieras. A nivel internacional, el Fondo Monetario Internacional aumente esos 50,000 millones de dólares que está ofreciendo, ¿sí? Y proponemos que el Banco Mundial abra una línea de crédito emergente para los países en desarrollo a utilizarse exclusivamente y de manera supervisada en el sector agrícola, con el fin de asegurar la producción y distribución de estos productos. El crédito deberá ser utilizado para la compra de insumos, maquinaria, capacitación y comercialización. En el caso de México, entonces, decíamos, ha resistido a las pruebas de estrés, pero en el año pasado, el World Economic Forum puso a México en el lugar 92 en lo que toca al crédito doméstico al sector privado y en lo que toca
a la relación de capital de los bancos, estábamos en el lugar 101. Esto era un llamado de atención a las autoridades. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un banco ya relativamente, ya no es un banco pequeño. Hay un banco que está en quiebra, que es FAMSA. Hay que tener mucho cuidado, insisto, con el IPAC, que tenga los fondos suficientes para responder ante este tipo de problemas. Aunque cabe aclarar, la quiebra de FAMSA no fue realmente consecuencia directa del no pago de los acreditados. Sí influyó, pero también hubieron otros elementos en la quiebra de FAMSA. Bueno, yo aquí estoy viendo la hora, ya son 4:21 de la tarde, y quisiera yo que las conclusiones y las recomendaciones, las conclusiones salieran de las preguntas que ustedes quisieran formularme. Les agradezco su paciencia para escucharme. Muy amables. Hasta luego. Los espero. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por compartirnos su experiencia. Y bueno, tenemos bastantes preguntas. La crisis del COVID. Y bueno, a continuación le haré las preguntas, profesor. Y si pudiera apoyarnos, ¿cuáles son los retos que enfrenta el sistema bancario para estas crisis provocadas por el COVID? ¿Y de qué manera ha sido afectada la curva de oferta de dinero? ¿De qué manera ha sido afectada la curva de oferta de dinero que han afectado a los bancos comerciales? Bueno, como comentábamos. Muchas gracias, profesor. Gracias por su pregunta. Como comentábamos, la crisis del COVID ha significado una parálisis de las actividades productivas. Y esto afecta por dos vías. Las personas no tienen ingresos, por lo tanto no tienen dinero para pagar sus créditos, entre ellos la tarjeta de crédito, pero además está el hipotecario. Entonces esto va a significar, de hecho ya está significando problemas para los bancos. Y por otro lado, las empresas, como hay despidos, recordemos que en 5 meses se perdieron 1 millón de empleos, la mayoría de ellos formales. Entonces, caen las ventas. Y al no haber ventas, las empresas tampoco tienen ingresos. Y por lo tanto, los créditos que han contratado las empresas comienzan a tener problemas para pagarse. Entonces, el panorama para los bancos no es muy halagüeño, ¿sí? Por otro lado, la oferta de dinero vista a través de la oferta de crédito. Por eso yo señalaba que el Banco Central podría abrir una línea de crédito a los bancos comerciales para incrementar la oferta de crédito. Lo importante es que no se contraiga el crédito, pero no olvidemos que los modelos son una cosa y la realidad es otra. Si la tasa de interés es alta, no hay crédito. Si yo no tengo trabajo, pues qué bueno que ofreces crédito, pero no tengo trabajo. Entonces, hay que solucionar esos problemas, creación de empleos, proteger empresas, protección al consumidor y pasaremos a otra etapa de salida cuando menos de un buen manejo de la crisis. Gracias. Bueno, muchas gracias por su participación, doctor Puig. Y sobre todo también agradecemos la participación de nuestros seguidores a través de Facebook y de Zoom. Y bueno, los invitamos a que no se pierdan la Semana Nacional de Educación Financiera. Y bueno, en este momento también ya se está llevando a cabo la conferencia del tema de ATSE. Y bueno, los invitamos a seguir participando. Y bueno, ya saben, regístrense para su conferencia. Se les pide el 70% de asistencia.
Gracias, Dulce. Antes de que los asistentes se vayan, por favor, les pediremos que prendan sus cámaras para tomar la foto del recuerdo y para que salgan en la página oficial de Conducef, por favor. Se pueden prender su cámara todos, por favor. Muy bien, muy bien. Damos un momento en los que más inicien. Muy bien. Como son 3 pantallas, voy a contar 3 veces del 3 al 1 para que sonrían. Va la primera pantalla, por favor. 1, 2, 3. Perfecto. Permítanme. Va la segunda hoja, por favor. 1, 2, 3. Y ya la última, por favor. Listo. Muchísimas gracias. Les dejamos en el chat el enlace para la conferencia de AXA que todavía está en camino. Gracias, profesor Vidal. Y seguimos con los eventos de la SNEF en la página de WAMedia. Hasta luego.